Hola de nuevo, hoy vamos a acabar con un último vídeo, el tema 3. El vídeo va a ser aplicaciones de las integrales definidas. Y antes de comenzar, he de confesar que os he contado una mentira. Ahora vamos a ver cuál es. Vale, vamos a ver cuál es esa mentira, empezando con la primera aplicación de las integrales definidas. Ya os presenté el problema de las integrales definidas como el cálculo del área debajo de una función. Así que la primera aplicación va a ser cálculo de áreas. Y para entender cuál es la mentira que os he contado, vamos a coger una función que va a ser esta de aquí, f de x igual a x cubo menos x, que tiene esta forma de aquí, entre el menos 1 y el 1. Empieza siendo así positiva, llega al 0, se hace negativa y vuelve al 1. Es simétrica, disculpad si no lo parece. Y nuestro problema va a ser el de calcular este área que hay debajo de la función. Bien, como hemos visto en el vídeo anterior, para eso tendremos que calcular la integral definida entre menos 1 y 1 de la función correspondiente. Y podéis comprobar que una primitiva de esto es x cuarta partido por 4 menos x cuadrado partido por 2. Y lo voy a evaluar entre menos 1 y 1. Cuando lo evalúo en 1 me queda un cuarto menos un medio. Cuando lo evalúo en menos 1 me queda un cuarto menos un medio. ¿Verdad? Porque menos 1 a la cuarta es 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Es decir, si os fijáis, este número es el mismo que este número, así que me queda 0. Pero nosotros sabemos que este área no es 0. De hecho, podemos ver que hay área. Para entender qué es lo que está pasando aquí, vamos a calcular solo el área en este trocito. El área entre el 0 y el 1. La integral es la misma, lo único que cambian son los extremos. Así que tendremos la misma primitiva. X cuarta partido por 4 menos x cuadrado partido por 2. Solo que ahora vamos a evaluar entre 0 y 1. ¿Y qué obtenemos ahora? Pues cuando sustituimos en 1 nos queda un cuarto menos un medio. Cuando sustituimos en 0 nos queda 0 menos 0, es decir, 0. ¿Y cuál es el resultado? Menos un cuarto. Es decir, cuando calculamos la integral de esta función, de este trocito, nos da el área, pero nos la da con valor negativo. Podéis comprobar que hay un menos un cuarto. ¿Por qué es eso? Eso es porque la función en este trocito es negativa. Si calculásemos el área en el otro trocito, entre menos 1 y 0, nos daría exactamente el mismo valor, solo que positivo, porque la función es positiva. Entonces, cuando calculemos el área, vamos a tener que tener en cuenta el signo. Es decir, si yo quiero calcular el área que hay entre esta función f de x y el eje x, tendré que hacer lo siguiente. Primero, calcular los puntos de corte con el eje x. Después, determinar cuándo la función es positiva y cuándo es negativa. Y por último, ahora sí, montar mi integral. ¿El área cuál va a ser? Pues voy a coger por un lado los trozos en los cuales la función es positiva y voy a calcular el área normal y corriente. En este caso, por ejemplo, sería desde menos 1 a 0.
Y después voy a coger los trozos en los cuales la función es negativa y voy a cambiarle el signo a ese área. ¿Para qué? Para que aquí, en lugar de quedarme menos un cuarto, me quede un cuarto. Y por tanto, no me quede el resultado final 0, sino realmente el área que yo quiero. Podéis comprobar que cuando hacéis todo eso, esto os queda un cuarto, esto os queda menos un cuarto, y al final os queda un medio, que es realmente el área que hay debajo de esta función. ¿Vale? Una vez sabemos eso, podemos conseguir la segunda aplicación, que es calcular el área entre funciones. ¿De acuerdo? Imaginaos que tenemos ahora una función f y otra función g y queremos calcular exactamente el área que hay entre estas dos funciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bien, en primer lugar tendremos que calcular los puntos de corte, vamos a llamarlos A y B. Y después no sabemos calcular el área entre las dos funciones, lo que sí sabemos calcular es el área entre la g, tinta regular, el área entre g y el eje x, que vamos a llamarla A2, por ejemplo, y también sabemos calcular el área entre la función f y el eje x, es decir, el área total, que vamos a llamarla A1. Y si os fijáis, el área que yo quiero, que es el trocito rojo, es exactamente pues el área debajo de la función f, que es A1, menos el área debajo de la función g, que es A2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que calcular pues la integral entre a y b de f de x diferencial de x, porque f es la que está arriba, tenemos que ver cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo, menos la integral entre a y b de g de x diferencial de x. Y como sabéis que la suma de las integrales es la integral de la suma, esto lo que me queda es pues exactamente la integral de la diferencia entre las dos funciones. Pongo primero la que está arriba y después la que está abajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir con otras aplicaciones un poco menos directas de las integrales definidas. En primer lugar, vamos a hablar de valor medio. Y si yo os doy una cantidad de valores, por ejemplo, vuestras notas, vamos a decir que tenemos n personas, voy a llamarlas i desde el 1 hasta el n, ¿vale? Y vamos a llamar y las notas. ¿Cómo calculamos la nota media? Pues bien, nosotros sabemos que la nota media, voy a llamarla así, por llamarla de alguna forma, pero bueno, simplemente es por llamarla de alguna forma. La nota media es sumo todas las notas, ¿de acuerdo? Hasta el n. Esto lo único que significa es que estoy sumando todas las notas y lo divido por el número de personas. Bien, imaginaos ahora que tenemos, en lugar de una cantidad discreta de datos, tenemos una función que es continua, esta función, y lo que queremos calcular es su valor medio, es decir, cuál es el punto, cuál es el valor medio que alcanza la función.
Por ejemplo, imaginaos que esta función representa el capital de una empresa a lo largo de un año. Queremos saber cuál es el capital medio de la empresa durante ese año. ¿Cómo lo hacemos? Pues la idea es exactamente la misma que aquí. En este caso, el valor medio va a ser, primero, lo que hacíamos era sumar todos los posibles resultados, o sea, todas las notas. Pues en este caso vamos a hacer una suma, solo que una suma infinita. Vamos a sumar desde, y digamos que queremos calcular el valor medio entre el punto A y el punto B, pues vamos a sumar desde A hasta B. Las notas eran las I sub i, pues aquí lo que vamos a sumar son los valores de la función. Y lo que nos falta es dividir por el número posible de notas, por el número posible de valores, es decir, por la longitud de este intervalo. Y podéis comprobar que este es el valor medio. Como ejercicio, por si queréis comprobarlo, podéis comprobar que el valor medio de la función f de x igual a x entre 0 y 2 es pues lo que tendría que ser, que es 1. ¿De acuerdo? Bien, como última aplicación vamos a hablar de interés variable. Supongo que todos os acordáis de la fórmula del interés continuo compuesto, que nos decía que el interés en cualquier momento, o sea, el capital en cualquier momento va a ser el capital inicial por e elevado a i, que era el interés, por el tiempo que ha pasado. Imaginaos ahora que el interés no es constante. De hecho, el interés no suele ser constante. La mayor parte de las veces, pues el banco tiene un interés variable. Un interés variable significa que en cada t voy a tener un interés distinto, es decir, tengo una función. Bien, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues si queréis esto lo podéis pensar como que el interés era una función constante y por tanto lo que yo tenía arriba de la e era pues simplemente el valor de t, que es esto de aquí, por el valor de i, que es esto de aquí, es decir, el área debajo de esa función. Si yo lo que tengo ahora es un interés variable, es decir, i de t, ¿qué es lo que voy a tener? Pues el área. ¿Y cuál es el área? El área es la integral entre 0 y t de la función. Entonces la fórmula, en lugar de ser esta de aquí, es esta otra. ¿De acuerdo? De estos tres problemas haremos algunos que os subiré a la parte de problemas. Este de aquí, el área entre funciones, no vamos a hacerlo, o al menos no vamos a hacer ningún caso especialmente complicado, porque me parece más interesante dejar claro el cálculo de áreas y no intentar complicar demasiado la cosa. Espero que haya quedado todo claro y ya sabéis, si tenéis cualquier duda me la podéis comentar. Os subiré una autoevaluación para que podáis comprobar que habéis entendido el vídeo y os subiré también un trabajito para que me entreguéis. Un saludo y mucho ánimo.